Detente un segundo e imagina esto. Es un lunes cualquiera de julio de 2026, en algún rincón de Europa del Este. Un niño de 8 años vuelve del colegio a casa. Y ahí sus abuelos le hablan en un idioma que él casi no entiende, porque en su escuela ese idioma dejó de enseñarse hace generaciones. Y esto no pasa en un pueblo aislado. Pasa en un territorio que hoy ocupa varios países enteros. Porque la idea, desde el principio, nunca fue solo ganar una guerra. Era vaciar un continente entero de la gente que ya vivía ahí y repoblarlo desde cero. Y la cifra de personas que estaban dispuestos a desplazar para conseguirlo, te aseguro que no la vas a olvidar en cuanto la escuches. Y no me estoy inventando nada de esto para ganar clics. Existe un documento real, con nombre y apellido, Generalplan Ost, que Alemania redactó en 1941. No es una teoría mía. Es, literalmente, lo que ellos mismos habían planeado hacer si ganaban. Así que, si estás pensando que esto suena a fantasía oscura de Internet, quédate un poco más. Porque en los próximos minutos te voy a llevar paso a paso por cómo sería de verdad vivir, trabajar e incluso enamorarte en ese mundo. Y te adelanto una cosa. La parte que menos te esperas no es la más oscura. Es la que demuestra que ese imperio jamás habría aguantado ni 50 años. Y para llegar hasta ahí, vamos a hacer un recorrido completo. Nada de una lista de datos sueltos y ya está. Te voy a llevar literalmente a vivir un día entero dentro de ese mundo. Vamos a empezar por el mapa. ¿Quién se queda con qué pedazo del planeta? ¿Y qué relación tendría España? O toda Latinoamérica, ya que estamos con ese nuevo orden mundial. Después bajamos a la calle. ¿Qué podrías decir en voz alta y qué no? ¿Qué estudiarías en el colegio? ¿Y qué pasaría si un vecino te denuncia por algo que comentaste en tu propia cocina, pensando que nadie te escuchaba? Luego hablamos de dinero, porque aquí viene algo que casi ningún vídeo sobre este tema cuenta. Ese imperio, con toda su fuerza militar, tendría una economía bastante más frágil de lo que te imaginas. Y te voy a explicar con datos reales exactamente por qué. Vamos a meternos también en la ciencia. Vas a descubrir cómo la propia ideología del régimen le habría cerrado la puerta a algunos de los avances más importantes del siglo XX. Literalmente, se habrían quedado sin sus mejores mentes por decisión propia. Y para el final, guardo la parte que de verdad importa. Porque, a pesar de todo ese poder, este imperio llevaría escrita su propia fecha de caducidad desde el primer día. Y no es por una rebelión de película, es por algo mucho más simple y mucho más real. Así que quédate. Porque para entender cómo llegamos hasta ahí, primero tenemos que retroceder al momento exacto donde la historia real se parte en dos. Ese momento es el invierno de 1942, en una ciudad a orillas del río Volga que le da nombre a toda la batalla, Stalingrado. En la realidad, ahí es donde el sexto ejército alemán, con casi 300.000 hombres, queda completamente rodeado. La operación soviética que cierra la trampa se llama, de forma casi profética, Operación Urano. Durante semanas, el mando alemán prohíbe la retirada. Para cuando finalmente se rinden, en febrero de 1943, Alemania no solo pierde un ejército entero, pierde la iniciativa en todo el frente del este. Y a partir de ahí, la guerra es, básicamente, cuesta abajo para ellos. Pero en nuestro escenario algo cambia, y es un cambio pequeño a propósito. El cerco no llega a cerrarse del todo. Llega apenas un mes tarde, el tiempo justo para que entren refuerzos y el sexto ejército rompa el cerco desde dentro. No hace falta reescribir toda la guerra, solo hace falta ese mes. Y a partir de ahí todo lo demás cae como fichas de dominó. Sin esa derrota, Alemania consolida el frente del Este durante 1943 y 1944 y empuja a la Unión Soviética más allá de los montes Urales, donde sobrevive como Estado, pero ya sin fuerza real para reconquistar lo perdido.
Gran Bretaña, que llevaba años resistiendo prácticamente sola en el continente, ve desaparecer a su principal aliado militar en Europa. Y en 1944 termina aceptando un armisticio en condiciones muy poco favorables. Y Estados Unidos, que en la vida real cruzó el Atlántico con todo su peso, decide concentrar sus recursos donde ya está en guerra: el Pacífico, contra Japón. Nunca llega a desembarcar en Europa con la fuerza que conocemos. Esas son las reglas de nuestro juego. Y no son caprichosas. Cada una es consecuencia directa de la anterior. Las vamos a usar durante todo el video, porque la gracia de este ejercicio no está en reescribir la historia a nuestro antojo cada 5 minutos. Está en tirar de un solo hilo y ver hasta dónde nos lleva de verdad. Con esas piezas ya colocadas, la pregunta lógica es: ¿y luego qué? Porque ganar la guerra es solo el primer paso. Lo interesante, lo que casi nadie se para a pensar, es lo que pasa en las 8 décadas siguientes. Y para responder a eso, vamos a movernos rápido por el tiempo. No te voy a contar los 80 años completos. Eso nos llevaría a un documental de 10 horas. Pero sí te voy a llevar por los momentos que de verdad definen ese camino, década a década, hasta llegar a hoy. Empecemos por lo inmediato. Entre el 45 y principios de los 50, lo primero que pasa es la parte más fría y más administrativa de todo esto: la reorganización del territorio. Las fronteras se redibujan, se instalan nuevos gobiernos en cada zona ocupada, y arranca lentamente, en fases, tal y como estaba planeado sobre el papel años antes, el proceso de repoblación de Europa del Este que ya te adelanté al principio. No es una guerra activa. Es peor, es burocracia aplicada a gran escala. Avancemos a los años 60. Y aquí viene uno de los giros más raros de todo este ejercicio: la carrera espacial. En nuestra historia real, un ingeniero alemán llamado Wernher von Braun, el cerebro detrás de los cohetes V2, termina la guerra en el bando equivocado. Es reclutado por Estados Unidos y años después es él quien pone al primer hombre en la Luna con la NASA. En este escenario, von Braun nunca cruza el Atlántico. Se queda en casa y es Berlín, no Houston, quien llega primero al espacio. Saltamos otra década más, a mediados de los 70. Y aquí pasa algo que nadie había planeado. El hombre que lo empezó todo, ya muy mayor, muere de causas naturales. Y por primera vez en más de 3 décadas, el sistema se enfrenta a una pregunta que jamás se molestó en responder: ¿quién manda ahora? Vamos a volver a este momento más adelante, porque es más importante de lo que parece. Pero de momento, quédate con la fecha. Los años 80 traen la primera gran crisis económica real. La misma que te voy a explicar con detalle un poco más adelante. Un sistema que lleva 40 años financiándose a base de exprimir territorios ocupados empieza simplemente a quedarse sin territorios nuevos que exprimir. Y entrando ya en los 90 y los 2000, llega la revolución digital, pero no como la conocemos nosotros. Aquí Internet no nace libre. Nace ya con un filtro incorporado, controlado desde el primer cable que se instala. Más parecido a lo que hoy conocemos de ciertos países con censura estatal que a la red abierta con la que tú y yo crecimos. Y esa presión económica que empezó en los 80 nunca llegó a resolverse del todo. Simplemente aprendió a esconderse mejor, generación tras generación. Y así, década a década, llegamos hasta hoy. Hasta ese 15 de agosto de 2026 con el que empezó este video. 80 años de historia condensados en unos minutos para que ahora sí, con todo el contexto puesto sobre la mesa, podamos entrar en el detalle real de cómo sería ese mundo. Y el primer sitio por el que vamos a empezar es el más obvio de todos: el mapa. Si pudieras ver el planeta entero desde arriba en 2026, lo primero que notarías es que ya no hay una Europa como la que tú y yo conocemos.
Hay una sola gran masa de territorio, desde el Atlántico hasta los montes Urales, bajo un mismo gobierno central con sede en Berlín. Algunos países, como Francia o los Países Bajos, conservan un gobierno local, pero es un gobierno títere que responde a Berlín en todo lo que importa. Otros, más al este, ni siquiera conservan esa formalidad. Son directamente territorio anexionado, repartido en distritos administrativos con nombre alemán. Al otro lado del planeta, en Asia y el Pacífico, manda otra potencia distinta, el Imperio japonés. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque estos dos socios nunca se llevaron bien del todo. Solo compartían enemigo, no objetivos. Japón controla su propia esfera, desde el sudeste asiático hasta buena parte del Pacífico, bajo lo que ellos mismos en la vida real ya llamaban su gran espacio de coprosperidad de Asia Oriental. Dos imperios, dos banderas y una frontera invisible entre ambos que, como vamos a ver más adelante, nunca deja de generar tensión. ¿Y el resto del mundo? Estados Unidos sigue existiendo como país independiente. Pero es un país que se pasó las últimas 8 décadas mirando hacia el Pacífico, no hacia Europa, y que hoy vive prácticamente aislado del resto del planeta, detrás de sus propias fronteras. Y aquí viene la parte que probablemente te toca más de cerca. España, bajo un gobierno afín a Berlín desde el principio, se convierte en la puerta de entrada de esa influencia hacia todo el mundo hispanohablante. Y Latinoamérica entera, con comunidades de inmigrantes europeos ya establecidas desde hacía generaciones en países como Argentina, Chile o Brasil, se convierte en terreno fértil para esa misma influencia. Mucho más de lo que cualquiera de nosotros se imaginaría hoy. Ese es el tablero completo. 3 grandes bloques de poder y una tensión constante entre ellos que nunca llega a apagarse del todo. Pero un mapa por sí solo no te dice nada de lo importante. No te dice cómo se vive ahí dentro. Y eso es exactamente a donde vamos ahora, a un día cualquiera, dentro de ese mundo. Vale, bajemos del mapa a la calle. Vamos a seguir 2 días distintos, en 2 sitios distintos, el mismo 15 de agosto de 2026 con el que empezamos este video. Primero, imagina un piso en el centro de Berlín. Una familia se levanta, desayuna. El padre sale a trabajar en una oficina administrativa del Estado. La madre lleva a los niños al colegio. Hasta aquí suena casi normal, ¿verdad? Pero fíjate en los detalles. En clase de historia no estudian la historia real. Estudian la versión oficial, la que decidió el Ministerio de Educación del régimen hace 70 años y que nadie ha tenido el poder ni el valor de corregir desde entonces. Ahora vamos a un segundo escenario, a unos cientos de kilómetros al este, en lo que antes era territorio polaco. Aquí el día empieza distinto. No hay colegio en el idioma de los abuelos. Eso ya te lo conté al principio del vídeo. Hay un toque de queda que se respeta sin discutir. Y hay algo que en Berlín no existe. Una cartilla. Un documento oficial que clasifica a cada persona según una jerarquía racial diseñada por el propio Estado y que determina literalmente a qué trabajos puedes aspirar y con quién te puedes casar. Y aquí está el detalle que más me sorprendió cuando investigué esto para el video. Nada de esto es una exageración de guión. La policía secreta del régimen, la Gestapo y el sistema de juventudes obligatorio ya funcionaban exactamente así antes de que terminara la Guerra Real. Lo único que cambia en nuestro escenario es la escala. En vez de aplicarse a un país, se aplica a medio continente, durante 80 años seguidos. Y hay una tercera pieza en todo esto, quizás la más incómoda. La vigilancia no viene solo de arriba, viene también del vecino de al lado. Denunciar un comentario de más en la cola del pan o una conversación escuchada por la pared es parte del sistema desde hace generaciones y funciona precisamente porque nunca sabes quién te está escuchando. Así que ese es el día a día. Ahora bien,
Mantener un sistema de control de este tamaño durante 80 años sobre medio planeta cuesta dinero, muchísimo dinero. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse verdaderamente interesante, porque el motor económico que sostiene todo esto tiene una grieta que se nota desde el primer día. Bien, hablemos de dinero, porque aquí es donde el mito de imperio todopoderoso empieza a hacer aguas. La imagen que uno se hace de un sistema así es la de una máquina perfectamente aceitada. Fábricas a toda marcha, ejércitos bien pagados, ciudadanos con trabajo asegurado. Y durante un tiempo, sí, funciona. Pero funciona por una razón muy concreta, y es la que casi ningún video sobre este tema se para a explicar. Ese motor no se alimenta de su propia producción, se alimenta de lo que saca de fuera. Millones de personas en los territorios ocupados, desde Polonia hasta Ucrania, pasando por media Europa del Este, son trasladadas a trabajar de forma forzada, sin salario real, en fábricas, minas y granjas que sostienen la economía central. Las materias primas de esos territorios, grano, carbón, metales, se envían hacia el oeste, hacia Berlín, casi sin compensación. No es una economía que produce riqueza, es una economía que la traslada de fuera hacia adentro todo el tiempo. Y aquí está el dato que de verdad te va a sorprender. Un historiador económico que dedicó años a revisar las cuentas reales de este régimen, no las cifras de propaganda, las de contabilidad interna, descubrió que este modelo ya funcionaba exactamente así, incluso antes de que la guerra real terminara. Es decir, ni siquiera en la historia que conocemos este sistema llegó a sostenerse con una economía propia sana. Sobrevivía saqueando. Y en nuestro escenario, esa dependencia no desaparece con la victoria. Se queda ahí agazapada durante 80 años. Piénsalo como una empresa que solo sobrevive porque cada mes le roba algo distinto a un proveedor nuevo. Funciona perfectamente. Mientras queden proveedores, el problema aparece el día que ya no queda nadie más de quien robar. Y ese día, ¿te acuerdas?, llega antes de lo que crees. Es exactamente la crisis de los años 80 que te adelanté hace un rato. Para entonces, los territorios ocupados ya llevan 4 décadas siendo exprimidos, la mano de obra forzada empieza a fallar por puro agotamiento, y no queda mucho más territorio nuevo que conquistar sin arriesgarse a una guerra abierta con Japón, al otro lado del tablero. El sistema, por primera vez, empieza a gastar más de lo que saca. Y un imperio que no puede alimentarse a sí mismo, tarde o temprano, empieza a comerse a su propia gente. ¿Y a quién se come primero un sistema así? Es hora de hablar de la parte del plan que el régimen nunca dejó de tener sobre la mesa desde el primer día. ¿Qué pensaban hacer exactamente con la población de los territorios que acababan de conquistar? Y aquí tengo que cambiarte el tono, porque lo que viene ahora no es un dato curioso ni un giro narrativo. Es, probablemente, la parte más importante de todo este video. Y quiero tratarla con el peso que merece. Vamos a hablar claro. Nada de lo que te voy a contar en los próximos minutos me lo estoy inventando para generar impacto. Existe un documento real, redactado por las estructuras de seguridad del régimen entre 1941 y 1942, que hoy se conoce por su nombre en clave: General Plan Ost, el Plan General para el Este. No es una teoría de guionista ni una interpretación mía. Es un plan administrativo, con cifras, plazos y responsables con nombre y apellido. Y lo que planteaba ese documento era esto: vaciar Europa del Este de casi toda su población original, polacos, bielorrusos, ucranianos, rusos, para repoblar el territorio con colonos llegados desde el oeste. Según las distintas versiones del plan que se conservan hoy, la cifra de personas que estaban dispuestos a desplazar, esclavizar o eliminar directamente ronda entre los 30 y los 45 millones. Para que te hagas una idea de la magnitud, eso es más gente que la población entera de países como España o Argentina.
Y esto no sustituía lo que ya estaba ocurriendo con la comunidad judía de Europa. Se sumaba a ello la maquinaria que ya estaba en marcha para perseguir y asesinar sistemáticamente a esa comunidad no se detiene con la victoria en nuestro escenario. Al contrario, si nadie fuera que pudiera frenarla, esa misma maquinaria simplemente sigue funcionando, año tras año, década tras década, hasta convertirse en política de Estado permanente para medio continente. ¿Y por qué hacían esto? La justificación oficial del régimen era una jerarquía completamente inventada, sin ninguna base científica real, que colocaba a ciertos pueblos por encima de otros según su origen. Una clasificación artificial que, sin embargo, determinaba en la práctica quién tenía derecho a vivir en su propia tierra y quién no. Sé que esto es difícil de escuchar, y está bien que lo sea. Pero es exactamente la base sobre la que se construye todo lo demás en este video. Y el primer sitio donde esa base se nota, de una forma que nadie esperaría, es en los laboratorios y las universidades. Porque esa misma jerarquía inventada tuvo un efecto colateral que el propio régimen jamás vio venir. Uno pensaría que un imperio con este nivel de control debería ser también una potencia científica arrasadora. Ejércitos, cohetes, vigilancia total, todo eso necesita ciencia de primer nivel, ¿no? Pues aquí viene la ironía más grande de todo este video. Se cargaron su propia ventaja científica antes incluso de ganar la guerra. Rebobinemos un momento a los años 30, antes de que empezara siquiera el punto de divergencia que te expliqué al principio. El régimen comienza a perseguir y expulsar a científicos por su origen, sin importar su talento ni su prestigio. Y entre esas personas que tienen que hacer las maletas está, por ejemplo, un físico llamado Albert Einstein. Y también un húngaro bastante menos conocido para el público general, pero igual de decisivo, Leo Szilard. Ambos terminan cruzando el Atlántico, y años después son piezas clave para que Estados Unidos, en su guerra contra Japón, la única que sigue librando en nuestro escenario, desarrolle la primera bomba atómica de la historia. Mientras tanto, dentro del propio territorio del régimen, la ciencia toma un camino completamente distinto. Un grupo de físicos afines al gobierno empieza a promover algo que ellos mismos llaman literalmente física alemana. Un movimiento que rechaza en público la teoría de la relatividad, no por ningún error demostrado en ella, sino simplemente porque quien la formuló tenía origen judío. Imagina eso. Rechazar la ciencia más avanzada de tu tiempo, no porque esté mal, sino porque no te gusta quien la escribió. Y ese patrón no se queda en los años 40. Se repite generación tras generación. Cada vez que alguien no encaja en la jerarquía oficial, pero tiene algo valioso que aportar, el sistema prefiere perderlo antes que integrarlo. Así que, para cuando llegamos a 2026, lo que tenemos no es la superpotencia tecnológica que la propaganda del régimen llevaría 80 años prometiendo. Es un imperio con armas muy avanzadas, sí, pero con una base científica bastante más débil, más lenta y más limitada de lo que cualquiera esperaría, simplemente porque decidió una y otra vez que la ideología pesaba más que el talento. Y esa misma lógica, la que decide qué ciencia vale y cuál no, es exactamente la misma que decide qué arte, qué música y qué historia se puede contar. Así que vamos ahí ahora, a lo que te dejarían ver, escuchar y leer en ese mundo. Y sobre todo, a lo que no. Y esa misma lógica, la que decide qué ciencia vale y cuál se descarta por no encajar, es exactamente la que decide qué puedes ver, qué puedes escuchar y qué versión de la historia te van a contar. Empecemos por lo más básico, los libros. Ya en los años 30, antes incluso de que arrancara la guerra real, este régimen organizó hogueras públicas en universidades enteras para quemar obras de autores que consideraban peligrosos o impropios.
No es una imagen que me esté inventando para dar dramatismo. Pasó de verdad, con estudiantes y profesores participando activamente y con fotografías que todavía existen hoy. En nuestro escenario, esa costumbre nunca desaparece. Se convierte en un proceso rutinario, silencioso, que se repite generación tras generación con cada libro nuevo que no encaja en el relato oficial. Con el arte pasa algo parecido. Y aquí tampoco hace falta especular. En 1937, el régimen organizó una exposición real en la que exhibió a propósito y para ridiculizarlas en público obras de algunos de los artistas más importantes del siglo XX. Picasso, Kandinsky, Klee, Nolde. Las colgaron torcidas, mal iluminadas, con carteles burlones al lado, antes de vender o destruir gran parte de esas obras. En nuestro 2026, ese criterio nunca se quedó en una exposición temporal de unos meses. Se convirtió en la norma permanente. Así que olvídate del arte abstracto, olvídate del cubismo y olvídate, ya te lo adelanté antes, del jazz, que el propio régimen ya consideraba música degenerada, antes incluso de que terminara la guerra real. Lo que sí existe y en abundancia es un tipo de cultura muy concreto. Cine monumental, con héroes perfectos y enemigos claramente marcados. Arquitectura descomunal, pensada para hacerte sentir diminuto frente al Estado. Y grandes eventos deportivos usados sin ningún disimulo como escaparate propagandístico ante el resto del mundo. Algo que, por cierto, este mismo régimen ya había ensayado con unos Juegos Olímpicos reales en 1936. Y en la escuela todo esto se cierra con un lazo perfecto. No solo te enseñan una versión distinta de la historia, como ya viste antes en la sección de vida cotidiana. Te enseñan que esa versión es la única que ha existido jamás. 80 años sin una sola grieta en el relato oficial no pasan por accidente. Pasan porque se construyeron ladrillo a ladrillo desde el primer libro que ardió. Pero aquí viene algo importante. Toda esta máquina de control interno nunca se quedó encerrada dentro de sus propias fronteras. Porque un sistema construido para convencer a su propia gente de que su versión del mundo es la única verdad, tarde o temprano, tiene que salir a chocar con alguien que piensa lo contrario. Y al otro lado del planeta hay otro imperio que construyó exactamente el mismo tipo de máquina, solo que con otra bandera. Ese otro imperio con su propia máquina de control es el japonés. Y aquí es donde toca aclarar algo importante. Ganar la guerra nunca significó que estos dos socios se quedaran ahí, felices, repartiéndose el mundo en armonía. Solo compartían enemigo. Nunca compartieron objetivos. Durante las primeras décadas, la tensión se mantiene bajo control simplemente porque cada uno está ocupado con lo suyo. Berlín, consolidando y reorganizando Europa del Este, como ya viste. Tokio, expandiéndose por el sudeste asiático y buena parte del Pacífico. Dos imperios de espaldas el uno al otro, sin necesidad de mirarse todavía. Pero el mundo es limitado, y los recursos también. Y hacia los años 70, ambos imperios empiezan a fijarse en la misma franja de territorio. La vasta zona de Asia Central y Siberia, rica en petróleo y minerales, que quedó como una especie de tierra de nadie tras el colapso soviético que ya te conté antes. Berlín la considera parte de su espacio natural de expansión hacia el este. Tokio la considera su patio trasero. Y durante un tiempo, ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso. Porque para entonces, los dos ya tienen algo que cambia las reglas del juego por completo. Armas capaces de borrar ciudades enteras del mapa. Y aquí es donde entra el tercer jugador del tablero, el que llevábamos un rato sin mencionar, Estados Unidos. Aislado, sí, pero no indefenso. Porque, como ya viste en la sección de ciencia, fue precisamente esa bomba, la que construyeron con la ayuda de las mentes que el propio régimen europeo dejó escapar.
la que usaron para frenar en seco el avance japonés por el Pacífico. Desde entonces, Washington observa este tablero desde la distancia, con su propio arsenal listo, sin meterse del todo, pero sin dejar que nadie lo olvide tampoco. Así que lo que tenemos en 2026 no es una paz mundial. Es, prácticamente calcada, la misma tensión que tú y yo conocemos de los libros de historia real. Tres potencias armadas hasta los dientes, vigilándose unas a otras, conteniéndose mutuamente por puro miedo a lo que pasaría si alguna aprieta el gatillo primero. Solo que aquí, en vez de dos bandos, son tres. Y en vez de un muro en Berlín dividiendo el mundo, es Berlín entero el que está en un lado de la división. Todo lo que en este vídeo tardó 80 años en desmoronar a un imperio que había ganado, en la vida real ya estaba desmoronando a uno que iba camino de perder al mismo tiempo. Y esa es, para mí, la verdadera lección de todo este ejercicio. No es un simple menos mal que ganamos nosotros. Es algo más incómodo y también más útil. Cualquier sistema construido sobre la exclusión, la mentira y el saqueo lleva su propia fecha de caducidad incorporada de fábrica. Gane o pierda la guerra que sea. No hace falta un ejército enfrente para derrotarlo. Basta con darle tiempo. Así que la próxima vez que alguien te diga que la historia pudo haber sido distinta si solo hubieran tenido un poco más de suerte, ya sabes exactamente qué responderle. Y ahora te toca la pregunta a ti. En este video elegí Stalingrado como el momento donde todo se parte en dos, pero no era el único punto de partida posible. Pude haberte traído hasta aquí a través de lo que habría pasado si esa invasión a Gran Bretaña, cancelada en 1940, nunca se cancela. O si es el otro bando el que llega primero a la bomba. Cuéntame en los comentarios cuál de esos dos caminos te gustaría que desarrollara a fondo en un próximo video, con el mismo nivel de detalle que acabas de ver aquí. Y si sentiste en algún momento de estos minutos que se te removió algo por dentro al ver hasta dónde puede llegar un solo cambio en la historia, dale a suscribirte, porque esto no es un video suelto. Es el primero de una serie donde cada cierto tiempo agarro un y sí distinto, siempre con la misma regla de base. Nada de fantasía gratuita, todo construido sobre hechos reales, llevados hasta sus últimas consecuencias. Y si te ha quedado ese cosquilleo de «quiero más», aquí abajo tienes otro video que te va a interesar todavía más. Porque al final, la mejor forma de valorar el mundo que sí tenemos es entender lo cerca que estuvimos de no tenerlo nunca.